Vamos a estudiar en este vídeo la división del espacio en 3 dimensiones y la posición relativa que tienen los elementos geométricos en él situados. Veamos, una vez definido en el espacio tridimensional un plano, el espacio va a quedar dividido en 2 regiones que llamaremos semiespacios, donde el plano es su borde. Estos semiespacios serán semiespacios opuestos. Veamos, en este caso sería el semiespacio superior y en este caso del plano hacia abajo sería el semiespacio inferior. Aquí los tenemos. Si en el plano alfa definimos una recta del plano, la recta E, la recta va a dividir al plano en 2 semiplanos, en el que la recta va a ser su borde. Estos semiplanos también se llaman semiplanos opuestos. Los puntos de la recta pertenecen a ambos semiplanos, de la misma forma que los puntos del plano van a pertenecer a ambos semiespacios, ¿verdad? Podemos decir que el plano es una superficie de 2 caras, la cara superior, que pertenecería al semiespacio superior, y la cara inferior al semiespacio inferior. Bien, si ahora en una recta del plano que hemos trazado, la E, definimos un punto, el punto va a dividir a la recta en 2 semirrectas opuestas, de forma que O será su origen y pertenecerá a ambas semirrectas. De esta forma vemos cómo puede quedar dividido un plano, una recta y el espacio tridimensional. Veamos ahora la posición relativa de 2 rectas en el espacio. Aquí pueden haber 2 casos: que se corten y en ese caso determinan un plano, o que se crucen, en ese caso no determinan un plano, es decir, no son coplanarias. Si se cortan en un punto propio, determinarán un ángulo, formarán un ángulo, y si el punto es impropio, es decir, un punto del infinito, serán 2 rectas paralelas. Representemos lo que acabamos de decir. La recta R y S se cortan en el punto A, por lo tanto determinan un plano, llamémosle plano alfa. 2 rectas que se cortan determinan un plano, forman el plano alfa por las rectas R y S. Ya hemos dicho que en este caso O es un punto propio y es el centro, el vértice del ángulo que forman estas 2 rectas. El ángulo formado por las rectas, el ángulo alfa, que está formado por la recta R y S, de vértice O. El otro caso es que sean paralelas. Veamos, dibujemos una recta paralela a la R, tracemos una recta paralela a R. En este caso ya sabemos que 2 rectas paralelas tienen que tener la misma dirección, R'. Fijémonos que si R' es paralela a R, el punto de intersección es un punto impropio o del infinito y determinan el plano beta. Un plano beta determinado por la recta R, que es paralela a R'. Dibujemos el plano, aquí lo tenemos. Llamemos omega al ángulo formado por las 2 rectas que se cortan en un punto propio. Veamos que las 2 rectas paralelas determinan un plano beta. Fijémonos en este caso, la recta R y la recta S y R' son 2 rectas que se cruzan en el espacio. Fijémonos que no son coplanarias, por lo tanto es el caso que se nos plantea. Rectas que se cruzan son las rectas S y R', no determinan un plano. Muy bien, veamos ahora las posiciones relativas que pueden tener 2 planos en el espacio. 2 planos en el espacio siempre se van a cortar. En el caso hay 2 posibilidades: que se corten en una recta propia, y en este caso, si se cortan en una recta propia
van a determinar un ángulo que llamaremos diedro o en una recta impropia o del infinito, que será su orientación, y en este caso los planos serán paralelos. Veamos, el plano alfa y el beta se cortan en una recta propia, que hemos dicho R. Bien, pues aquí esta recta se convierte en el borde de dos semiplanos que van a determinar un ángulo que llamaremos ángulo diedro. Aquí lo tenemos, ángulo diedro, el formado por dos semiplanos con el mismo borde. Vamos a llamarle a este omega sub 1. Y si se cortan en una recta impropia, hemos dicho que son paralelos. Fijémonos, por R', que es una recta paralela a R, podemos trazar un plano paralelo al alfa. Dibujémoslo, aquí lo tenemos. Este plano, llamémosle alfa', es paralelo al alfa. Bien, pues en este caso, cuando la intersección, si todos los planos son paralelos, lo que tienen en común es la recta del infinito, que le llamamos también orientación. Entonces son planos paralelos. Muy bien, son los dos casos que se nos pueden presentar. Aquí tenemos, plano alfa es paralelo al alfa', tienen la misma orientación. Fijémonos que de la figura que acabamos de representar podemos deducir que siempre que tengamos dos planos paralelos cortados por un plano beta secante, nos producirá rectas paralelas. También podemos ver que si el ángulo diedro, vamos a llamarle aquí omega sub 1, es igual a 90 grados, entonces los dos planos alfa y beta van a dividir el espacio en 4 cuadrantes. Esto implica que efectivamente alfa es perpendicular a beta. Planos perpendiculares dividen al espacio en 4 cuadrantes. Por último, veamos que si tres rectas no coplanarias son incidentes en un punto, es decir, se cortan en un punto, forman un triedro. Fijémonos, tenemos el punto V y de aquí inciden las rectas A, B y C. Bien, pues estas rectas forman un triedro. Fijémonos que V es el vértice, A, B y C, estos son las aristas. Y fijémonos, este triedro está formado por caras que forman la recta B y C es una cara, la recta AC otra cara, ¿verdad? Y la BA otra cara, caras del triedro, es decir, las caras son AB, AC y BC. Estos son caras. Fijémonos que cuando tenemos un triedro, vamos a determinar, cada par de caras forman un diedro. Cuando los ángulos que forman las caras de un triedro son de 90 grados, es decir, son perpendiculares, vamos a llamarle a los ángulos diedros omega sub 1 igual a omega sub 2 igual a omega sub 3, ángulos diedros de sus caras son igual a 90 grados, entonces esto implicará que las rectas, esto implicará que los ejes son perpendiculares. A será perpendicular a B, A será perpendicular a C y B será perpendicular a C. Ejes perpendiculares, y lo que se va a formar aquí será un triedro trirrectángulo. En este caso, cuando ocurra esto, el triedro se llama triedro trirrectángulo. Es el formado por tres ejes o rectas que se cortan en un punto y que son perpendiculares. Si observamos, cuando tenemos un triedro trirrectángulo, son los ejes de coordenadas que hemos utilizado para situar puntos en el espacio.
Como ya hemos visto en el vídeo anterior, el triedro trirrectángulo es el origen de las coordenadas rectangulares que nos permiten situar puntos en el espacio. De la misma forma que cuando tenemos dos rectas perpendiculares en un plano, se pueden convertir en los ejes coordenados para situar puntos en el plano.